Estos días hemos tenido a Jimin asistiendo a un evento de moda, como siempre deslumbrando con su presencia, estilo y belleza. Todo iba perfecto, pero hubo un momento que generó algo de polémica entre los fandoms. Resulta que una fan de Jikook llevó una pancarta o manta con fotos de Jimin y Jungkook del viaje que hicieron juntos en Are You Sure? Hasta ahí todo bien, pero además la pancarta incluía una frase impresa: "Los mejores viajes de mi vida", una frase que el propio Jungkook dijo en su momento, refiriéndose justamente a esos viajes. Y claro, eso no le gustó nada a ciertas personas, especialmente a algunas Taekookers, porque para ellas es difícil aceptar que Jungkook haya descrito sus viajes con Jimin como los mejores de su vida. Les molesta esa cercanía, ese tipo de comentarios, y no soportan que se haga visible. Pero hay que aclarar varios puntos importantes. La chica que llevó esa pancarta no fue a decir que Jimin y Jungkook son pareja, ni a afirmar nada de ese tipo. No había frases románticas ni imágenes editadas que los mostraran como novios o esposos. Nada de eso. Simplemente eran fotos reales, públicas, de un viaje que ellos mismos compartieron hace tiempo y que los dos ya han visto. No fue nada irrespetuoso ni fuera de lugar, solo una muestra de cariño hacia ambos. Aún así, las personas que más se molestaron fueron, como siempre, las Taekookers y ciertos haters que critican a Jimin, haga lo que haga. Empezaron a decir que Jimin se sintió incómodo, que vio el cartel y se molestó, que no soporta ese tipo de cosas, etc. Pero eso es completamente falso. Sí, Jimin vio el cartel, pero no se le notó molesto en ningún momento. No hizo ninguna cara de disgusto, ni miró con enfado, ni nada parecido. Simplemente mantuvo su actitud tranquila y educada, como siempre lo hace. De hecho, tanto Jimin como Jungkook han visto en varias ocasiones contenido hecho por fans Jikook y nunca han reaccionado mal. Al contrario, han interactuado con publicaciones Jikook, han leído comentarios e incluso han respondido a cuentas o bromas relacionadas con eso sin ningún problema. Si de verdad les incomodara, ya lo habrían dejado claro hace mucho. Ellos disfrutan de esos momentos con naturalidad, sin darle tanta vuelta. Lo que pasa ahora es que muchas personas están aprovechando el distanciamiento público entre Jimin y Jungkook, porque últimamente no se les ha visto tanto juntos, para inventar conflictos o crear tensión entre ellos, cuando en realidad no hay nada de eso. Intentan hacer creer que hay incomodidad o distancia emocional, cuando es simplemente un cambio en la exposición pública, nada más. Y ojo con algo, cuando Jungkook se muestra incómodo en sus lives, no es por Jimin, sino por otras situaciones. Recordemos un live donde algunas Taekookers estaban preguntándole insistentemente por Taehyung, y Jungkook respondió con cierta molestia: ¿por qué yo sabría dónde está? Con eso dejó claro que no tiene sentido que le pregunten por otra persona como si él tuviera que saberlo todo, y que preferiría que le pregunten directamente a Taehyung. En cambio, cuando en sus lives le preguntaban por Jimin, su reacción era completamente diferente. Sonreía, decía cosas como ¿debería llamarlo? ¿O podría invitarlo a un live? O sea, la actitud no tiene nada que ver una con la otra. No se trata de comparar ni de crear rivalidades, pero queda muy claro que hay una diferencia en la forma en que Jungkook reacciona según de quién se hable. Sin embargo, algunos hablan con una seguridad increíble, basándose en rumores, mentiras o cosas sacadas de contexto solo para alimentar conflictos dentro del fandom. Así que lo mejor es no dejarse llevar por lo que digan los haters o los fanáticos extremos. Jimin y Jungkook siempre han tenido una relación cercana, de confianza y respeto. No hay señales de incomodidad ni distanciamiento real, solo interpretaciones exageradas de personas que buscan armar drama donde no lo hay. Golden, de Jungkook, sigue haciendo historia. El álbum debut en solitario de Jungkook, Golden, acaba de lograr algo que ningún otro solista de K-pop había conseguido antes:
se convirtió en el primer álbum de un solista coreano en permanecer 100 semanas consecutivas en la lista global de los mejores álbumes semanales de Spotify. 100 semanas seguidas, más de 2 años enteros sin salir del ranking global, es una locura total, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un álbum completamente en inglés y con un sonido más internacional, lo que demuestra el impacto masivo y la aceptación mundial que ha tenido Jungkook desde su debut como solista. Cada tema de Golden ha sido un éxito, pero el proyecto completo ha logrado mantenerse estable semana tras semana, algo que muy pocos artistas en general consiguen, incluso fuera del K-pop. Y eso no es todo. Jungkook también arrasó recientemente en la Semana de la Moda de Nueva York, donde fue la celebridad más mencionada en redes sociales a nivel mundial. Literalmente dominó las conversaciones en ex-Twitter, Instagram y TikTok, con millones de publicaciones y videos hablando de su estilo, presencia y carisma. Su sola aparición en los eventos bastó para que los medios internacionales lo catalogaran como una de las estrellas más influyentes y comentadas de toda la Fashion Week. Además, Calvin Klein, marca de la que Jungkook es embajador global, también rompió récords durante la Semana de la Moda. Gracias a la enorme atención que generó la presencia de Jungkook, la marca fue la más mencionada en toda la Fashion Week de Nueva York, superando incluso a casas de moda históricas. Es impresionante ver cómo su influencia trasciende la música y llega también al mundo de la moda y la cultura pop en general. Pero los logros no se detienen ahí. Su mega hit Seven continúa rompiendo récords históricos. La canción acaba de superar a Dynamite, el icónico tema de BTS, convirtiéndose en la canción de un artista asiático que más tiempo ha permanecido en la lista Billboard Global 200. Para ponerlo en perspectiva, Seven lleva ya 114 semanas consecutivas en la lista, mientras que Dynamite se mantuvo 113 semanas. O sea, Jungkook literalmente rompió su propio récord, porque ambas canciones pertenecen al mismo universo BTS. Es un logro enorme, no solo para él como solista, sino también para todo el K-pop, ya que demuestra la fuerza del talento coreano en los charts internacionales. Y lo más impresionante es que Seven sigue charteando fuerte, manteniéndose en posiciones destacadas, primero, tercero y quinto lugar en distintas listas globales, mostrando que su éxito no fue algo pasajero. La canción se mantiene viva gracias al público, que la sigue escuchando y sumando streams todos los días, más de un año después de su lanzamiento. Jimin conquista París y deslumbra en el desfile de Dior. La revista francesa Paris Match no escatimó en elogios hacia Jimin, destacando cómo cautivó el desfile de moda de Dior, con lo que describieron como una elegancia parisina refinada y sin esfuerzo. Desde el momento en que apareció, el ambiente se llenó de emoción y energía. Según la publicación, la emoción aumentó cuando apareció Jimin, recibido por los estruendosos vítores de los fans que se habían reunido horas antes para ver a la estrella mundial. Y es que cientos de seguidores se agruparon fuera del lugar del evento desde muy temprano, solo para poder verlo entrar, gritar su nombre y captar un instante de su presencia. Jimin lució una chaqueta de smoking negra abierta y sin camisa, que dejaba ver su pecho tonificado. Una elección atrevida y sofisticada al mismo tiempo. El look se completaba con pantalones de cuero ajustados, creando una combinación entre la elegancia clásica de Dior y un toque moderno y vanguardista que solo Jimin podría lograr con tanta naturalidad. Paris Match concluyó que su presencia fue para los libros de historia de su carrera, una de esas apariciones que marcan época. Pero no solo Paris Match se rindió ante él. La reconocida revista de moda WWD, considerada por muchos como la Biblia de la industria fashion, también dedicó unas líneas especiales a Park Jimin de BTS, señalando que fue él quien provocó el verdadero frenesí entre el público. WWD relató cómo miles de fanáticos esperaron durante horas, bajo el sol afuera del lugar, sosteniendo carteles, pancartas y globos, cantando, gritando y esperando ver a la estrella.
Y cuando finalmente apareció, Jimin se robó el show. Fue el centro de atención, el momento más comentado y, literalmente, la razón por la que la multitud estalló en gritos y aplausos. Después del desfile, Jimin demostró una vez más su humildad y cariño hacia sus fans. En lugar de salir apresuradamente, esperó pacientemente a que los invitados se dispersaran para luego acercarse a la entrada, saludar y agradecer personalmente a los fanáticos que habían estado ahí todo el día. Para muchos de ellos, su aparición no solo fue el momento más esperado, sino el verdadero evento principal del día. Durante esta Semana de la Moda de París, Jimin, como embajador global de Dior, no solo fue protagonista en el desfile, sino también en las conversaciones mundiales. En redes sociales, su nombre alcanzó más de 3.200.000 menciones, generando 17.600.000 interacciones y un alcance potencial de más de 5.200 millones de personas. Y no solo eso, su hashtag se convirtió en el tercero más utilizado a nivel global y el más usado dentro del mundo de la moda. Es decir, donde aparecía Jimin, las redes simplemente explotaban. Incluso Entertainment Tonight, uno de los medios de entretenimiento más importantes de Estados Unidos, publicó en su cuenta oficial de Instagram: "No hay desfile de Dior sin Jimin, el vocalista principal de BTS y el embajador global más chic de Dior". La publicación fue tan comentada y celebrada por los fans que incluso la cuenta oficial de Dior le dio me gusta, reconociendo una vez más el enorme impacto y valor que Jimin tiene no solo dentro de BTS, sino también como figura individual en la industria global de la moda. Por si fuera poco, el prestigioso diario británico The Guardian cubrió la presentación de Jonathan Anderson para Dior, y entre todos los embajadores y celebridades presentes, Jimin fue el único embajador mencionado en el artículo, una prueba más del reconocimiento internacional que está logrando por mérito propio.